Yo quiero que me acompañes, o sea, ahora no quería venir, no le gustaba mucho venir por estos lados, menos hoy en día, pues el mundo, ¿no? Entonces, pero Krishna le insistió, entonces Radharani le dijo, está bien, yo voy, pero con una condición, que al primero que yo vea es a ti, porque Radharani no tiene ojos más que para Krishna.